Pueden tomar sus Biblias, vamos a tener nuestra lectura bíblica de esta mañana y abramos juntos en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 21 y lo hacemos como acostumbramos de forma antifonal. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así hasta terminar. Versículo 21 lo leemos juntos, el último. ¿Ok? Oremos, leamos la porción. Versículo 1 de capítulo 5 de 1 de Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo, no sé. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos da entendimiento y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21, juntos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy buenos días, amada iglesia. Qué privilegio grande saludarles en esta mañana. Y luego de pasar este hermoso tiempo de clases primero, una hermosa clase de angelología que comenzamos hoy, luego de compartir el pan, recordando la iglesia del primer siglo como lo hacían en esos primeros años. Qué precioso en este día, particularmente, reunirnos para escuchar la bendita palabra de Dios. Solamente como un dato curioso, contarles que el Día del Padre se inició en el año 1910 en los Estados Unidos, a raíz de el amor de una hija que, queriendo reconocer los méritos de su padre, se propuso el dedicarle un día al padre. Y luego en 1966 el presidente Lyndon B. Johnson en los Estados Unidos promulgó que el tercer domingo de junio, sea el Día del Padre. Y desde entonces 50 países más o menos se han sumado a ese festejo. Hay otras fechas en otros países, como el 19 de marzo, que es el Día de San José, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un dato secundario. Hoy es el Día del Señor, es el Día del Padre del Cielo. Y en la primera carta del apóstol Juan 3.1, el Señor nos lo recuerda. Leamos Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestro Padre, nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre celestial. Es el Padre de todos los que estamos aquí, de todos, porque hemos sido adoptados como sus hijos. A partir del momento en que le recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de ese Padre Dios maravilloso. Y si mi hermano, usted todavía no le ha recibido al Señor, pues usted no es hijo de Dios todavía. Ojalá el tiempo al final nos permita hacer una oración para que si no le conoce al Señor, podamos lograr que usted pueda presentarse al trono de la gracia. Y ahora que leyó el pastor la porción de 1 de Juan, me quedé con el versículo 12 en el capítulo 5 que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso hace la diferencia entre los que le tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y los que no le tenemos. Y bueno, siendo esa la razón por la que nos reunimos, en la certeza de que el primer homenajeado es el Padre Dios que está en los cielos, vamos a hacer ahora extensivo el saludo a todos aquellos
que en la voluntad, amor y misericordia de Dios hemos sido bendecidos con ese privilegio tan grande de ser padres, abuelos, Huguito me decía, y tatarabuelo ya. No sé si hay alguien más que tenga esa bendición en este grupo de hermanos. Y realmente, me imagino, será una bendición llegar a hacerlo. Y bueno, a la vez, un mensaje para los que no tienen hijos todavía, para los que en el futuro lleguen a ser padres y puedan gozar de ese privilegio hermoso. Nuestro pastor Raúl ahora mismo está gozando de esa bendición del Señor, de ser padre. ¿Qué tal, pastor, ser papá? Papá nuevo, ser papá. Qué bendición realmente. Y mis amados hermanos, debo comenzar como siempre, agradeciéndole al Señor el privilegio grande que me da de pararme acá delante de ustedes a compartir su palabra. Y lo he dicho ya muchas veces, el primer bendecido al compartir la palabra de Dios es el que prepara el mensaje. Porque pareciera que Dios como que va escogiendo este que necesita y justo aquel lo toma para decir algo que probablemente es el primer bendecido con el mensaje. Y les debo confesar que al mirar la planificación de predicación de nuestra iglesia, todo el mundo estaba confundido para hoy. Inclusive Paulito en el programa había puesto que predicaba el pastor Raúl. Y luego pues nos vamos con la sorpresa que predicaba yo. Y tan pronto miré el plan, se me vino un mensaje a mi cabeza, que estaba en Romanos 11, 32, 34. Leámoslo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Estarán extrañados de por qué cito este mensaje o este texto cuando vi que me tocaba a mí predicar. Les va a sonar extraño, pero de pronto algunos ya lo saben. Y si no lo saben, ahora les cuento. El Señor escogió para darles el mensaje el día de hoy a una persona, a un siervo, que no conoció a su padre. Que no tuvo un padre terrenal. Un siervo que en su niñez, en su adolescencia y luego en la vida adulta le costó ser padre. Porque no tenía un patrón, no tenía un modelo. Mi mujer dice que respire. Y créanme, mi hermano amigo, eso sí afecta. Eso sí afecta en la vida. Al no tener un padre, uno no sabe cómo serlo cuando vienen los niños. Al no haber tenido un referente, uno no sabe cómo ser esposo. Ya aprendí a ser abuelo. De hecho, recién con mi tercer hijo aprendí lo que es ser papá. Los dos primeros pasaron el problema de tener un padre que no tenía modelos. Uno no sabe cómo ser yerno. Qué pena que mi suegra no está ahora. No sabe cómo ser cuñado. El que no tiene padre está desvalido. No está preparado para la vida. Pero bueno, Dios no nos abandona. Y lo dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y debo decirle, Señor, hermanos queridos, que a pesar de las falencias que esta situación motivó en mi vida, Dios estuvo siempre a mi lado. Nunca me faltó nada. Y mi padre, a pesar de sus errores, de sus falencias, que fueron muchas, supo darme lo necesario para crecer bien. Lo que mi madre no me pudo dar, creo que el Señor lo compensó con creces. Y aquí es cuando voy a seguir llorando, porque entre tanta historia que tengo para compartir, me acuerdo del pastor Roberto. Él no era muy mayor para mí, pero siempre fue un padre para mí.
Y me acuerdo cuando me impulsaba en la vida cristiana, me decía, jovencito, así me trataba. Apenas me lleva con 5 años, creo, pero me decía, jovencito, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Por eso él siempre será mi pastor. Qué duro. Pero bueno. En fin, el mensaje, hermanos, de esta mañana no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi vida, sino con lo que Dios nos quiere decir a todos y cada uno de nosotros en este día, considerando inclusive que somos un grupo de gente adulta, de gente madura, que ya tenemos inclusive abuelos, nietos, como les decía. Y recuerdo que porque así del Señor me puso a predicar en el Día de la Madre, yo buscaba un texto que hable de las madres, para que sea fácil predicar. A ver cuántas madres hay en la palabra de Dios y hablemos un poco de ellas. Y me pasé en la Biblia y encontré la historia de Ana, la madre de Samuel, y así lo hicimos. Pero cuando quise buscar un texto similar, créame que no lo encontré. No existe un texto que, al igual que Ana, o que María, o que Loida, Eunice, Raquel, tantas mujeres preciosas de la Biblia, hablaran del Padre. No lo encontré. Así que opté por buscar varios versículos que tuvieran relación con el Padre. E hice un mix, y de esa palabra bendita de Dios, inspirada por Él mismo y escrita por los santos que nacieron antes que nosotros, voy a extraer algunos versos de los cuales he preparado el mensaje y he sacado 4 grandes enseñanzas que nos sirven todavía, a pesar de que ya no vamos a tener más hijos, que hay pocos jóvenes que de pronto les servirá, pero sobre todo para recordar qué maravilloso que es Dios y cómo en este manual de vida de enseñanza está todo lo que necesitamos para vivir, para pasar por este valle de lágrimas y muerte que es la vida. Y para que entendamos que la vida eterna que nos ofrece el Señor no solamente se habla de una vida eterna en el cielo, que vamos a vivir mucho tiempo, sino se trata también de una calidad de vida, la cual, si le amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, la podemos hacer real en este plano, en este momento. La calidad de vida del cristiano, si es que es obediente a la palabra de Dios, puede ser 1000 veces mejor que la que teníamos antes de acercarnos al Señor. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. Primera conclusión del estudio: los hijos son herencia de Jehová. Dios nos da los hijos. Y lo vemos en Génesis 33:5. Voy a leerles una porción de la palabra en Génesis cuando se encuentra Saúl con Jacob. Se acuerdan que estaban peleados y deciden encontrarse y van cada cual con sus familias. Y dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, a Raquel y a José, los últimos, Jacob. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. Y ahí es cuando alza sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob le responde, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Los niños son regalo, son herencia de Dios a los que Él ama. El Señor es quien bendice, nos bendice, mis hermanos, a las familias con hijos, con nietos. Son su herencia para nosotros. Y si en la voluntad de Él está el darnos hijos, Él lo hará. Y decía la semana pasada, hace un mes casi, cuando hablaba del Día de la Madre, que da tanta pena mirar cómo los jóvenes de ahora ya no quieren tener hijos, cómo los han cambiado por mascotas, por perros, por gatos, y están rompiendo justamente el plan de Dios al crearnos. El Señor nos puso en la tierra para tener hijos, para criar hijos, para su gloria, para su honra, para su adoración. Y esta humanidad moderna, sin palabra de Dios, ya no quiere tener hijos. No olvidan, no conocen que los hijos son una herencia de Jehová, son una bendición. Como lo dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima. Recordemos cuando el Señor se presenta ante Abraham y le promete a Abraham que su descendencia serán como las estrellas en el cielo.
Y así en la realidad llegaron a ser los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham. Quien tiene hijos tiene que sentirse bendecido, mis hermanos. Son una bendición de Dios. Y les debo decir que esa bendición, cuando los hijos están con nosotros, cuando los hijos vienen a la casa, se siente o no. Cuando llegan los hijos a la casa, cuando llegan los nietos, se siente esa bendición. Qué alegría que es, a pesar de que la casa ya está vacía, a pesar de que está muy grande, porque la hicimos por ellos. Cuando llegan los hijos y los nietos, se siente esa bendición. ¿O acaso nos recuerdan, hermanos? Yo lo recuerdo y por eso lo digo. ¿Cómo fue de grande la alegría cuando vino nuestro primer hijo? Póngase en el tiempo, acuérdese. No quiero llorar solo yo ahora, quiero que lloren ustedes también. Acuérdense cómo era de lindo cuando llegó su primer hijo. Cuando llegó el segundo, igual. Y más aún el tercero. Y les contaba, el tercero en mi caso llegó a los 8 años del segundo. Con el tercero tratamos de ya no cometer los errores de los 2 primeros. Y tal vez ahí lo malcriamos, no lo sé. Pero así de hermoso es tener hijos. Lo felices que fuimos cuando nos dijeron papá o mamá. Y nos peleábamos con la mamá. Ah, no, dijo primero papá, mírale, papá, está diciendo papá. El guagua estaba pronunciando sílabas sin sentido, pero nosotros le escuchábamos decir papá. Y así lo queríamos entender. Lo que hicieran no importaba, porque estábamos henchidos, llenos de amor. Yo siempre me acuerdo, ustedes saben que yo siempre fui muy deportista y muy futbolero, a tal punto que en mis primeros pasos de disque cristiano, si jugaba Liga Nacional me iba al estadio, no venía a la iglesia, así de simple. Ahora por suerte Nacional anda mal ya y a ni me interesa verle. Yo pienso que eso es una bendición de Dios para mí, porque era un defecto muy grande en mi vida. Me acuerdo que por esa razón yo tenía una colección de estadios, de la revista Estadio, pero de maravilla. Todos los años de la gloria del vitricampeón del fútbol ecuatoriano, el Nacional. De los años que mejor fue el equipo. Y me acuerdo mis hijos, Paula especialmente, cómo cogía las revistas y las desbarataba, las pintaba. Oiga, qué cosa, no me importó. Y no la tengo a la colección. Así es de grande el amor que uno tiene por los hijos. De pronto eso fue malo y contradice lo que ahora vamos a seguir adelante, pero no importa. Ese es el amor que teníamos por ellos. Y es tan grande la bendición de Dios cuando decía, podemos tenerlos en nuestros brazos a los nietos y vienen a la casa y se llena la casa de alegría. Y eso pasa solamente cuando el hogar se ha logrado sostener unido, cuando se ha logrado sostener consistente de la mano del Señor. Cuando las parejas nos hemos logrado sobreponer a las dificultades de hogar, de pareja, de relación matrimonial. En el mundo siempre vamos a tener problemas, muchísimas dificultades. La relación de pareja no es fácil, es extremadamente complicada. Personas absolutamente distintas se vienen a unir y a convivir y van a haber problemas, van a haber dificultades. Y ahora es triste ver cómo las parejas no soportan absolutamente nada. Cualquier cosa les basta a las mujeres, a los varones, para romper sus compromisos matrimoniales. Y no digo que la mujer tiene que ser estoica y soportarle al marido sin vergüenza, o al revés, no, de ninguna manera. Pero no solamente tiene que pensar en uno, la pareja, sino en el futuro, en lo que implica las acciones nuestras frente a los hijos. Yo tantos mensajes, cuando preparaba este mensaje lo recordé mucho al pastor Roberto. Y entre las cosas que decía él, con los nietos yo tengo 2 momentos de alegría. El primero cuando llegan a la casa y el segundo cuando se van. Porque deja la casa desbaratada, ¿no, Teresita? Yo sé que eso era en broma porque sus hijos lo recuerdan como el abuelo más bondadoso y amoroso. Qué distinto decía a este escenario que dibujo en la mente. Qué distinto ese escenario cuando por la dureza de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, no obedecemos de esa palabra y desbaratamos el matrimonio y no luchamos por el mismo. Tantas parejas decía, y lo repito, que por cualquier cosa menor
rompen el vínculo matrimonial, actuando de manera egoísta sin pensar en el bien de los hijos, en el bien de la pareja mismo, sino solamente en sus deseos egoístas y mundanos. Nos olvidamos de lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 49, 6, 9. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mis hermanos, ya lo dije, la vida matrimonial trae problemas, el matrimonio no es fácil. Y no hablando solamente del matrimonio, el mundo en general a veces, y lo dije también, es como cruzar un valle de sombras y de muerte. Pero nos olvidamos de la primera parte de ese Salmo 23. Si tenemos valles de muerte que cruzar, tenemos que tener presente que Jehová es nuestro pastor, que con Él nada nos faltará, que en lugares de pastos delicados nos hará descansar. Eso lo dice Él. Nos lleva a pensar, nos lleva a aprender que en el mundo tendremos aflicción, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, pero también nos dice que no nos preocupemos por nada, porque Él ya venció a este mundo. Él lo hizo y por eso no tenemos que tener aflicciones. Nos lleva a tener presentes que tenemos que luchar por nuestros hogares, que vamos a tener dificultades, problemas. Tenemos que recordarles a la juventud de ahora lo que dice Eclesiastés, esa porción tan preciosa del capítulo 4, versos del 9 al 11, que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El cordón de 3 dobleces, marido, mujer y Cristo en el medio. Pastor Roberto decía que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si por último te acostaste enojado, nunca cometan el error de dormir en camas separadas. Jamás duerman en la misma cama. Ella se va a ir al extremo, pero tú te vas acercando a poquito ahí con la punta de los pies, le vas topando la pierna y créete que a través de ese truquito se te va a acercar y las cosas se van a poner bien. ¿Se acuerdan? Así lo decía el pastor. Así hacía. ¿Cómo no acordarse de él al preparar el mensaje? Otras tantas enseñanzas. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y eso no solamente en la pareja, hermanos. En toda relación. No dejar que la cosa se enfríe, no dejar que la cosa pase tiempo. Pero no quiero dejar de lado lo que ya mencioné en 127.3, Salmo 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Matthew Henry, en su libro de estudio, dice, y hace referencia a un dicho rabínico, en el que dice, el hijo tiene 3 padres. El hijo tiene 3 padres, padre, madre y Dios. Esa es la bendición que tiene el hijo. El fruto del vientre, saetas que salen del vientre de nuestra amada, de la mujer de nuestra juventud. Son don de Dios, bendición para cada uno de nosotros, bendición para el hogar, para la familia, honra para Dios, tal cual lo dice el salmista en este verso 4 del Salmo 127. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La aljaba es el sitio donde se depositan las flechas. Los hijos habidos en la juventud, don de Dios. El padre, la madre, el hogar que llena su aljaba de muchos hijos, es bendecida por Dios.
Y tantos recuerdos, digo, se me vienen a la mente con este mensaje, porque me acuerdo del pastor Salvador de Lutri. ¿Quién se acuerda del pastor Salvador de Lutri? Allá en nuestra vieja iglesia en la Paul Rivet. Él nos decía que los hijos, saetas lanzadas al viento por nosotros en nuestra juventud. Cuando tenemos hijos, los criamos, los educamos y los lanzamos al mundo. Y si los hemos criado con sabiduría de Dios, si les hemos criado con ejemplo, si los hemos criado con equilibrio, de manera consistente, esas saetas, con la bendición de Dios, llegarán a un destino bueno. Pero si no lo hemos hecho de esa manera, esas saetas, esas flechas, saldrán de cualquier manera y no darán al blanco, y de pronto se perderán. Otro grupo de saetas, quién sabe, se desviarán en el camino. Miren lo importante que es entonces educar a los niños en la palabra y en los caminos de Dios, de manera que cuando lancemos esas saetas al mundo, vayan bien direccionadas y cuidadas por el Padre Celestial. Y si tal vez, hermanos queridos, y hago mía la oración, nos hemos equivocado, siendo jóvenes, sin conocer al Señor, no les criamos bien, nos equivocamos, y los hijos van a sufrir las consecuencias de esas equivocaciones, y ya están volando como saetas por el mundo. No nos queda más que orar para que el Señor, en su misericordia infinita, corrija el rumbo de esas saetas y puedan llegar a buen puerto. Para Dios no hay nada imposible, y el Señor puede corregir el rumbo de esas flechas lanzadas por nuestra inexperiencia, por nuestra falta de piedad, por nuestra falta de Dios en un momento o en la juventud. Los hijos, esa bienaventuranza, tienen que llegar a buen puerto de la mano de Dios. Y la oración tiene que ser: Padre del cielo, corrige la dirección de esas flechas que son nuestros hijos, de esas flechas que Dios nos dio. Segunda conclusión, un mensaje. Tranquilo que son 10 mensajes son. No mentira. Mi mujer hoy de mañana me dijo, media hora el mensaje, media hora, porque hay clase bíblica, hay desayuno y luego tanta cosa, media hora. Así que Teresita, por Dios, me haces así en el momento que ya estén los 25. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Y póngale, Paulito, Segunda de Reyes 15, 32, 34. Fue maravilloso encontrarse con este texto. Leo. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Aquí el pastor diría, qué lindo nombre a un hijo, ¿no? Ponerle Jerusa. Jerusa, mira. O Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Qué hermoso texto, les digo. Me pareció leerlo en particular, el verso 34. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. El tener buenos hijos, mis hermanos, dependerá del ejemplo, del testimonio que nosotros les demos a ellos. Nada servirá lo que les enseñemos, lo que les digamos, si es que no le damos un buen testimonio. Dependerá de lo que ellos vieron en nosotros. Los niños son como esponjas. Absorben absolutamente todo. Qué responsabilidad tan grande que tenemos. El otro día mi hijo Juan le llevó a mi nieta de 8 años, 10 años al estadio. Y el árbitro hizo alguna cosa y todo el mundo le gritaba de todo al árbitro. Y mi niña, que tiene el carácter de la abuela, todo fervorosa, le gritó, árbitro mal agradecido. ¿De dónde saca la niña eso?
¿En qué circunstancia habrá oído? Además, qué original el insulto para el árbitro, ¿no? Árbitro mal agradecido. Cuando los niños son tales, harán todo lo que nos vean hacer. Si mentimos, mentirán. Si decimos malas palabras, repetirán las malas palabras. ¿Cuántas veces hemos conversado en la intimidad del hogar alguna indiscreción respecto de un tercero, de una tercera? Y luego le visitamos a la tercera o la tercera viene a la casa y el guau delante de todo el mundo dice, ah, mira, llegó la que tú decías que era papá. ¿Ha pasado? Pues eso pasa, hermanos. Son esponjas. Oramos en las comidas, nos congregamos regularmente, tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo devocional en la casa. Todo eso va marcando la vida de los demás. Si ellos no vieron de niños que eso se hace en la casa, ¿cómo vamos a pretender que ahora vayan a la iglesia, que se congreguen? Eso no va a pasar. Eso se va enseñando solamente con el ejemplo. Y hermanos, yo me acuerdo, también lo dije en alguna prédica, alguna ocasión, una historia que leí, que un niño había venido al templo, sus padres estaban ya afuera esperando que el niño saliera, pero el niño no aparecía. Y bueno, los padres le buscaban por todo lado al niño, la iglesia era grande, hasta que el pastor le encuentra dentro del templo al niño, le dice, Paulito, te están esperando, otro nombre. Ricardito, te están esperando afuera. Tus padres, ¿por qué no te vas? Es que no me quiero ir de aquí, pastor. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que mi pastor aquí es bueno. Mi papá es aquí bueno. Mi papá es cariñoso, nos trata bien a nosotros, le trata bien a mi mujer. Le trata bien a mi mamá. Ya, luego esto todo luego esto me corrige, no se preocupen. Cuando vamos en el carro, hiciste esto mal, dijiste esto al revés, papá. Y mi suegra, no, bien estuvo, no. Ella me quiere más que mi mujer. No, mentira, más me quiere mi mujer, porque por eso me corrige, para que no diga tantas tonterías en el púlpito. Entonces el niño le dice, no me quiero ir, pastor, porque mi papá aquí me trata mejor. No le trata a mi mamá como le trata en la casa. Con los hermanos es súper cariñoso. Y yo no quiero irme, porque mi papá es así aquí en la iglesia. Y en la casa no lo es. No sé si es inventada la historia, pero eso pasa con muchos hermanos que en la iglesia son unos santos. Somos unos santos. Y salen de la puerta de la iglesia y dan un pésimo testimonio ante los demás y ante los hijos. Y eso puede ser lo peor que les hacemos a nuestros hijos. Tercero, debemos conducirlos a Cristo, enseñarles en el amor de Dios, enseñarles en sus caminos. Mateo 19, 13, 14, un verso que ya lo utilizamos en el Día del Niño. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos cómo los niños eran llevados ante el Señor para que Jesús pusiese sus manos y orara sobre ellos. Y ellos les impedían que lo hicieran. Mis hermanos, qué bendición que es que un niño nazca en un hogar cristiano. Y lo digo porque esto implica que los padres saben bien desde el principio lo que tienen que hacer en el hogar con los niños. Pero además implica mucho más que esto. Si un hogar es cristiano, el padre, la madre son hijos de Dios. Saben cuáles son sus obligaciones, sus deberes, saben cuáles son sus roles, aquellos que hablábamos en el estudio de la palabra de Timoteo. Cuáles son sus roles en el matrimonio. Un padre, un esposo sabrá comportarse como Dios nos enseña en su palabra. Amará a su esposa, la cuidará de la misma manera como Cristo ama a su iglesia, a tal punto que está dispuesto a dar la vida por ella. De esa manera le tiene que amar el esposo a la esposa. Somos hombres. Menos mal que esto no es México.
a pesar de que la canción al padre fue del estilo mexicano, ¿no? Somos machos. Bueno, actuemos como tales, funjamos de tales. Un esposo, dice la palabra de Dios, tiene que tratar como vaso frágil a la esposa. Y una cosa que de esto sale como enseñanza adicional. Un buen esposo, mis hermanos queridos, necesariamente se convertirá en un excelente padre. Necesariamente. Hay una relación directa entre la manera como usted trate a su esposa y el resultado que luego tendremos en usted como padre de sus hijos. Si sus hijos le vieron tratar con amor, con respeto a su madre, estos hijos aprenderán a respetarla a ella y aprenderán a respetarla a usted. Y cuando ellos sean esposos, harán lo mismo. Replicarán ese mismo ejemplo de amor con sus esposas y con sus hijos. Y las mujeres, tal cual lo dice en Efesios 5, estarán sujetas voluntariamente en una sujeción de amor al marido, en una sujeción voluntaria. ¿Por qué? Porque el marido se ha ganado el respeto y el amor del padre, de la esposa. No es una sujeción impuesta, no es una sujeción obligada, es una sujeción que nace y es guiada por el Espíritu de Dios como reacción natural a la presencia de un hombre de Dios. Si el marido se comporta conforme a la norma de Dios, la cosa fluye porque ese fue el plan de Dios y es palabra de Dios. Pero además, en Timoteo 5:8 el Señor nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Cuántas dificultades conocemos en la vida de parejas por malos proveedores? Padres que no saben proveer debidamente para su hogar. Solo en un matrimonio bien constituido podemos lograr que las saetas lleguen a buen término. Y hermanos queridos, tenemos que recordar que sin el Señor las cosas no van a funcionar. El otro día íbamos a Kibi con mi esposa y veíamos a una madre sola llegar a una guardería. Y les recogía en la puerta a dos niños, uno de 3 y otro de 5 años. Y toda agotada, toda cansada, les cogió de las manos a los 2 niños y cargaba sus mochilas y sus maletas e iba caminando por la calle. Qué dolor que nos dio verla sola con sus 2 niños. ¿Tendría marido? No sé. ¿Tendrían a Dios? No sé. Y es el efecto muchas veces de esta modernidad, en donde por los afanes económicos trabaja el padre, trabaja la madre, los niños son dejados con personas que les cuidan en guarderías desde niños, y esos niños son criados por terceras personas que no son sus mamás. Qué cosa más terrible para esta generación que viene. El Señor establece un rol para la mujer, el Señor establece un rol para el padre. Y no puede haber nada que sustituya a la madre en los primeros años de vida del niño. Nada, en absoluto. Y si no me creen a mí, revisen la palabra de Dios o conversen ahora sí con una psicóloga. Hasta la psicóloga no cristiana les va a decir el efecto que tiene en los niños la ausencia de su madre en los primeros años de su vida. Todas las consecuencias que de ello tenemos. Mi esposa fue psicóloga en colegios y ha sido psicóloga individualmente. Vaya a ver la cantidad de problemas que le venían supuestamente por niños que estaban con reacciones o comportamientos inadecuados. Y ella, conservando el secreto de profesión, en general me comentaba que en la gran mayoría de casos que venían los padres trayendo a sus niños con problemas, después de evaluar el problema, la conclusión de mi esposa es: déjele al niño que se vaya tranquilo a la casa y necesito hacerles terapia a ustedes. Ustedes son los que están mal y por culpa de ustedes sus hijos están de esta manera. Los problemas de los niños no son de ellos como tales, sino de la forma como ustedes y nosotros los hemos educado.
Tenemos que enseñarles de Dios, enseñarles de sus caminos. Es el segundo tema, decía. Y quiero completar ese punto con el Proverbio 22:6, que siempre lo decimos. Cada vez que los niños pasan a orar acá, pasan a que oremos por ellos. Lo repetimos, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y recuerdo que hace algunos años también me tocó predicar en una ocasión similar. Y les conté el testimonio de un cantante de rock, de Pablo Olivares. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Y lo conocen a Pablo Olivares? En YouTube encuentran la película. Es tan maravilloso ese testimonio porque en esencia y en corto, él se criaba en los caminos del Señor, fue criado por su madre en los caminos del Señor, era músico y a los 16 o 15 años se aparta del hogar, se va del hogar y forma parte de un grupo de heavy metal, a tal punto que inclusive hicieron música satánica y se hizo extremadamente famoso el hombre, lleno de piercings, llenos de tatuajes, con el pelo pintado de 1000 colores, y siendo tan famosos, van a México a firmar un contrato con MTV. Y en ese estado de cosas, como México estaba en una situación complicada de delincuencia, los secuestran al grupo. Y secuestrados, pues los tenían amordazados, amarrados, y este grupo de delincuentes lo cogen a Pablo y lo arrodillan en el piso. Y le ponen un arma en la cabeza. Y le dicen, ¿crees en Dios? Todo el mundo se quedó abismado, porque como un delincuente de estos le pregunta si crees en Dios. Y el tipo, entre confuso, responde gritando, sí, sí, creo en Dios. Sus compañeros confundidos con la respuesta de Pablo. Los delincuentes confundidos. Un murmullo. Se acerca el delincuente que le amenazó y le dice, si hubieras contestado que no crees en Dios, te mataba en este mismo momento. Él sintió que su vida se transformó en ese momento. Lo soltaron, salió de ahí, rompió el contrato, a pesar de las multas que tenía, se subió en un avión rumbo a Buenos Aires. En el camino llamó la atención porque un tipo de estas características iba llorando todo el tiempo, llorando. No había azafata ni nada que lo consuele. Al llegar se bajó del avión y había sido noticia este tema en Buenos Aires. Le recibieron la prensa, él no hizo caso a nadie, salió corriendo a buscarle a su madre. La vio a lo lejos y se acercó corriendo. Y lo único que le dijo Pablo a su mamá es, ¿por qué? ¿Por qué, mamá? Y ella le contestó, porque no he dejado de orar por ti noche y día. Pablo desde entonces fue un ejemplo, hace música cristiana, predica y es un hijo de Dios. Eso hace el Señor. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Instruye al niño en su camino y aunque sea viejo, jamás se apartará de él. Así que si nuestros niños se han apartado, no hay que dejar de orar. Es lo que el Señor quiere. Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. De repente el Señor quiere que nos arrodillemos, que confiemos en Él, que le entreguemos nuestras cargas, que no le tratemos nosotros de ayudar, que no tratemos nosotros de solucionar los problemas, que los pongamos en sus manos y Él sabrá el momento, el tiempo en que el Señor los traerá nuevamente a sus pies. Él lo sabe y el Señor no miente, dice su palabra en Tito. El Señor no miente. Y el Señor nos dice también que hay que enseñar a los chicos en sus caminos. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso nos manda el Señor. A nuestros hijos, mis hermanos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, hablarles de los juicios y de las maravillas de Dios.
Hablarles, por ejemplo, de lo que dice Éxodo. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán ellos, tus hijos, que yo soy el Señor. Está en la palabra de Dios. Tenemos que ordenarles que lo obedezcan. Deuteronomio 32:46. Guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y tenemos que amarlos, hermanos, compadecerlos, especialmente cuando son adolescentes. ¿Qué edad tan complicada la adolescencia? Mi esposa, he sido la mañana de hablar del pastor Roberto y de mi esposa. Mi esposa, como psicóloga, ha tratado a muchos adolescentes en su vida. Y la conclusión, el mejor consejo que le escuché a ella, siempre, a los padres, tengan misericordia de ellos. Tengan misericordia del adolescente. Están enfrentando tantos cambios en su cuerpo, en su mente. Les crece primero las orejas, les crece primero los dientes, lo demás se queda del mismo tamaño. Tienen unas manotas y el cuerpo sigue ese porte. O sea, ¿se imaginan? Acordémonos, nosotros éramos también así. Y cómo nos veíamos en el espejo, nos veíamos como los más feos del mundo. Todo eso están pasando. No nos comprenden a los adultos no los entendemos. Ellos quieren demostrar al mundo que están creciendo, que ya saben, que tienen su vida, que tienen su propio pensamiento, que tienen sus ideas, que tienen sus gustos. Hay que amarlos y tenerles misericordia. Hay que recordar que nosotros también fuimos terneros. Y eso será más fácil si desde niños, mis hermanos, les educamos con amor, con amor. La tarea no es fácil. Criarlos con sujeción y con amor al Señor, corregirlos con amor, no provocarlos a iras. Y mis hermanos, hoy es un día en el que hemos cumplido muchísimas actividades y tareas. No me quiero alargar, porque además ya saben lo que me puede pasar. Pero quiero señalar algo bien importante antes de terminar. Hemos compartido 4 aspectos que son necesarios recordar, pero la quiero complementar con esta porción del libro de Efesios, capítulo 6, 1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres, los hijos, así criados, así enseñados, deben saber que tienen la obligación absoluta de obedecer a sus padres. Y el Señor en este versículo agrega algo que es tremendo. Dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El honrar al padre y a la madre es fundamental en la formación de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a honrar al padre y a la madre. Si el chico es enseñado debidamente de esta manera, si la niña es enseñada correctamente de esta manera, tendrán la bendición de Dios. De lo contrario, con un Padre celestial que tiene muy clara la siembra y la cosecha, la causa y el efecto, sufrirán las consecuencias de su desobediencia. La tecnología, la ciencia ha ido afectando la relación de respeto entre padres y hijos. Ha ido motivando la pérdida de ese respeto paternal grande que le teníamos a nuestros padres. Eso no puede pasar, pero la palabra de Dios si es enseñada, si es inculcada en el niño en temprana edad, y si tenemos un testimonio fuerte, coherente en las normas de educación, de crianza, produciremos jóvenes, niños temerosos de Dios, preparados para una vida adulta y para los avatares de este mundo. Y aunque se separaran por un tiempo, ya les dije, si es que
fueron criados en la palabra de Dios regresarán. Y termino recordando esta instrucción para los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación. Hermanos queridos, la palabra del Señor es clarísima, no tiene matices, no es relativa, es absoluta. El padre, la madre, tienen que ser coherentes en la educación con sus hijos. Implica actuar de acuerdo los dos, implica no contradecirse entre los padres, mantener el respeto entre ellos, más aún delante de ellos, jamás faltarse al respeto delante de ellos, cumplir lo que se ofrece. Si no le van a cumplir a los niños, no le ofrezcan mejor. Y si le dicen que le van a castigar, castíguenlo, porque de lo contrario el niño más inteligente que usted le irá manipulando de a poquito. No establecer límites. Si estoy de mal humor, un límite, una reacción. Si estoy de buen humor, otra reacción. Repito, corregirlos, reprenderlos en privado, no hacerlos caer en vergüenza, no reprenderlos con ira. Hermanos queridos, es claro que muchas de esas reflexiones a nosotros tal vez ya no nos servirán, porque nuestros hijos ya se fueron. Por ellos nos quedará simplemente orar, simplemente clamar por misericordia para ellos, rogar que Él enderece las flechas si ya salieron de nuestros arcos. Y mis hermanos, si es que los hijos son don de Dios y es una bendición ser padres, debemos quedarnos con este salmo en nuestra cabeza. Lo repito, Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que el Señor nos dé sabiduría para, si tenemos hijos jóvenes, llevarlos por los caminos de Dios. Y si ellos ya partieron, nos queda la gran tarea de seguir orando, clamando por ellos, porque el Señor es bueno. Que el Señor nos bendiga, nos guíe y nos cuide. Pongámonos en pie, mis queridos hermanos. Bendito Padre y Señor, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos cuántas gracias por esta iglesia preciosa que nos has regalado, por tener a estos hermanos tan hermosos, Señor, con quienes compartimos nuestra fe, nuestra adoración a ti, Padre del cielo. Agradecerte por que nos amaste primero, porque nos conociste, porque decidiste en tu amor y voluntad mandarle a tu Hijo a recuperar lo que se había perdido, Señor. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hijos. Te pedimos que seas tú cuidando de nuestros hijos, guiándoles hacia buen puerto. Si es que todavía están lejos de ti, te ruego que seas tú topando sus corazones, sus mentes, y trayéndoles con lazos de amor a tu redil, Padre del cielo. Si todavía estamos criando niños, danos la sabiduría del cielo, esa sabiduría que, hecha carne en su mente y corazón, pueda cuidarlos y protegerlos en el resto de sus vidas, Padre. Ahora, Padre del cielo, permítenos salir a nuestras casas, tener un tiempo hermoso para amar, para reconocer a nuestros padres, si es que todavía los tenemos, y que podamos, Señor, ponerte a ti en el centro, sabiendo que tú eres el Padre Celestial, y que por ti y para ti son todas las cosas. Gracias, Padre, por este tiempo, y oramos en los méritos preciosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá.
te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte, llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me imparta tus consejos sabios, grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará, yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Déjame abrazarte, llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio, grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará, yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.